El éxito. Moisés. Los frutos de la educación y el secreto del éxito. ¿Qué es el éxito? Es ser rico y famoso. Es tener belleza y destreza física. Es ser poderoso e influyente. ¿Cómo define Dios el éxito? Nuestro último estudio trató sobre el ascenso de José a primer ministro de Egipto, seguido en el tiempo por el descenso de Israel a la esclavitud bajo los egipcios. Así es como lo describe la Biblia. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. A pesar de las dificultades y la esclavitud, Dios hizo que su pueblo creciera en número y fuerza, de modo que el faraón se sintió amenazado por él. Para hacer frente a esta amenaza percibida, ideó otro plan. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Las parteras temían a Dios y comprendían que matar a los bebés es una gran maldad. Así que de nuevo, el faraón formula una nueva estrategia para hacer frente a la creciente fuerza de Israel. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. En esta situación de persecución, peligro, miedo, y amenaza de muerte, Dios trae un niño al mundo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta madre se empeñó en hacer todo lo posible para salvar la vida de su bebé, y lo puso en manos de Dios. Fíjate en que hizo un recipiente muy seguro e impermeable, y lo puso en los juncos de la orilla del río. Muchas veces se dibuja la imagen de una cesta flotando en el río, y la hija del faraón arrebatándola de la corriente. Pero la Biblia describe cómo la madre colocó el cesto de forma muy segura en la orilla del río. Ella sabía perfectamente qué hacer y dónde iría a bañarse la hija del faraón. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. En esta familia nacieron 3 hijos, Miriam, Aarón y Moisés. La Biblia afirma que Moisés tenía 3 meses de edad en ese momento, y que Aarón era 3 años mayor. No se indica la edad de Miriam, pero se puede suponer que era la mayor de los hijos, porque se le dio la responsabilidad de vigilar la cesta, y era capaz de hablar con la princesa y ser tomada en serio por ella. Se cree que podía tener entre 5 y 11 años. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. La hija del faraón conocía perfectamente el decreto del faraón de matar a los bebés judíos, mas cuando vio al niño, se apiadó de él. Es de suponer que después de haber tenido tan buen cuidado de hacer una cesta y colocarla en un lugar estratégico, Jocabed, su madre, puso a Miriam a vigilar la cesta y transmitir un mensaje a la princesa.
Y vemos que aunque Miriam era una niña de entre 5 y 11 años, siguió las instrucciones de su madre con tanto cuidado, que no tuvo miedo de acercarse a una princesa real. No tuvo miedo de hablar con ella, y transmitió con precisión las palabras de su madre. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. En este verso, observamos la completa obediencia de la niña a su madre. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Como resultado, la hija del Faraón devuelve el niño a su madre. Le pide que lo alimente y se ofrece a pagarle un sueldo. Es posible que la princesa se diera cuenta de que se trataba de la propia madre del niño por varias razones. Cuando llegó al río, una muchacha la estaba esperando. Esta muchacha sale y ofrece una nodriza a la princesa. Después, trae a una mujer lactante. Evidentemente, no es tan fácil encontrar una madre lactante, y aquí la muchacha viene con una nodriza judía. Con su acto de compasión, la hija del faraón salvó la vida de la madre y del niño. En los primeros años de su vida, Moisés vivió y fue criado por sus propios padres. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Según la costumbre de la época, las madres destetaban a sus hijos a la edad de 4 o 5 años. Por lo tanto, Moisés tenía probablemente no menos de 4 años de edad cuando dejó a su familia. Es un hecho bien comprobado que los primeros 3 a 5 años de la vida de un niño son los más cruciales para su desarrollo y la trayectoria general de su vida. Recordemos que cuando Jacob llegó a Egipto, se les asignó la tierra de Gosén. El pueblo judío vivía exclusivamente en esta tierra y vivían muy separados. Mantuvieron su fe, mantuvieron su identidad nacional, mantuvieron su lengua. De pasajes posteriores de la Biblia se desprende que Moisés siempre se supo hebreo, por lo que podemos concluir que su madre le enseñó estos valores. Ella lo crió, sabiendo que cuando Moisés cumpliera 4 o 5 años, tendría que entregarlo a la princesa. En este corto tiempo, ella volcó todo lo que pudo en su hijo. Tal vez le dijo a Moisés algo así: la princesa te ha salvado la vida, debes obedecerla y respetarla, pero recuerda que yo soy tu madre y tú eres judío. Como Moisés creció bajo la tutela de la hija del faraón, fue criado como un miembro de la realeza. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Observamos que era fuerte en palabras y obras. Es decir, hablaba muy bien y era muy capaz y bien educado. Moisés se convirtió en una persona importante, y tenía unas capacidades mentales y físicas sobresalientes, porque estaba siendo preparado para la vida real. Como hijo adoptivo, no habría sido el primer heredero al trono, pero ciertamente, siendo el hijo de la hija del faraón, estaba preparado para una posición real. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí leemos, que a la edad de 40 años, cuando Moisés vio que uno de sus hermanos hebreos estaba siendo golpeado, decidió que había llegado el momento de traer la salvación a los judíos. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De esto se desprenden varios hechos. Moisés sabía que era hebreo. Se identificó con la situación de ellos. Tenía fe en el Dios de los hebreos. Sabía que había sido llamado por Dios para liberarlos de su esclavitud en Egipto.
También vemos que sabía que matar al egipcio estaba mal. Así que intenta responder a la llamada de Dios por sus propios medios y con su propio poder. Su acción desacertada tendría consecuencias. Sin embargo, Moisés creía en Dios. Se consideraba judío. Renunció a su nacionalidad egipcia. Renunció a su posición. Renunció a sus riquezas. Y eligió identificarse y sufrir con el pueblo de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién le enseñó todo esto? No la hija del faraón. Seguramente todo esto se lo enseñaron sus padres. Y cuando llegó el momento, Moisés hizo su elección. Eligió a Dios, y no fue una elección fácil de hacer. Renunció a todo lo que es importante en este mundo, por algo que no tiene valor terrenal, porque Moisés se dio cuenta de que Dios es lo más importante en este mundo. Al igual que Moisés, nosotros también tenemos que elegir. O elegimos este mundo con sus encantos, o a Dios. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más valora Dios? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Si elegimos a Dios y su palabra, entonces entenderemos que hay cosas que son una ofensa para Dios, y que debemos poner fuera de nuestra vida. Esto nunca es algo fácil de hacer. Tampoco lo es enseñar principios piadosos a los niños, como vemos que los padres de Moisés estaban decididos a hacer. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Desde el palacio real y una vida de riqueza y posición, Moisés se encuentra a la edad de 40 años, viviendo como pastor en la parte trasera del desierto. ¿Cómo se produjo esto? Aunque Dios pretendía liberar a los judíos de la esclavitud de la mano de Moisés, éste no estaba preparado para ello. Necesitaba desarrollar cualidades como la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre, la humildad, el control propio, y la capacidad de confiar en Dios. Moisés tenía amplios conocimientos, tenía sentido de la autoestima, tenía confianza en sí mismo, sabía cómo comportarse, tenía habilidades organizativas bien desarrolladas. Había sido educado como un estadista. Pero en el desierto adquiriría cualidades que necesitaba incluso más que estas. La educación de Moisés en Egipto lo hizo muy seguro de sí mismo y bastante fuerte. Así, a los 40 años, decidió que había llegado el momento, que estaba preparado para liberar al pueblo de Israel de la opresión. Pero después de pasar otros 40 años en el desierto, a la edad de 80 años, perdió la confianza y la seguridad en sí mismo. Fue entonces cuando Dios pudo utilizarlo, cuando Moisés dejó de creer en sí mismo y empezó a confiar solo en Dios. Tardó 40 años en aprender esta lección y en estar dispuesto a seguir el plan de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horab, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová:
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios da a Moisés la orden de sacar al pueblo de Dios de Egipto. Ahora Dios ve que Moisés está preparado, cuando Moisés se considera un don nadie. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta es la respuesta que Dios quería originalmente, para mostrar a Moisés que su propia fuerza no es suficiente, y que sería el poder de Dios el que se revelaría al liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es el secreto del éxito? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La Biblia nos dice claramente que a los ojos de Dios, el éxito es conocer y obedecer su palabra. ¿Cómo llegamos a conocer la palabra de Dios? Leyendo, estudiando, y meditando en ella constantemente. No solo debemos conocerla y obedecerla por nosotros mismos, sino que Dios da la responsabilidad a los padres de enseñar la Biblia a sus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando se sientan, cuando caminan, cuando se acuestan, cuando se levantan. A los niños no les gusta mucho esto, ni quieren que se les enseñe. Creen que lo saben todo y que pueden hacerlo todo. Sin embargo, es un deber de los padres enseñar a sus hijos la Biblia. ¿Cómo se le enseña a los niños? Dándoles la oportunidad de aprender de sus propios errores. Esto es contrario a lo que dice la Biblia. A los padres se les ordena ser constantes en instruir a sus hijos sobre lo que está escrito en la Biblia. Esto es lo que hicieron los padres de Moisés, y vemos el resultado en su vida. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este mandato se da explícitamente al padre, aunque se aplica a ambos progenitores. Algunos padres tratan de evitar el papel de la formación de sus hijos, y creen que la crianza de los hijos es un asunto de la madre. Dios manda aquí muy claramente al padre que eduque a sus hijos en la enseñanza y en la instrucción del Señor. Cuando un niño deja de serlo y se le considera adulto, actualmente, en muchos países se considera que la mayoría de edad es a los 18 años. ¿Cuál es la mayoría de edad según la Biblia? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. La Biblia dice que una persona se convierte en adulta cuando cumple 20 años, y se le deben confiar responsabilidades y rendir cuentas. Por lo tanto, ¿hasta cuándo debemos educar a nuestros hijos? Según la Biblia, hasta los 20 años. Los padres pueden aconsejar a sus hijos después de esta edad, y los hijos siempre deben honrar a sus padres. Pero a partir de los 20 años,
Dios considera que las personas son adultas. Antes de eso, Dios considera a los padres responsables de criar a sus hijos y enseñarles a conocer, amar y obedecer a Dios. ¿Cuál es el secreto del éxito del niño? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es muy importante entender que enseñar a un niño los principios de Dios no es tiempo perdido. Puede parecer que no escuchan ni aprenden. Pero cuando los padres siembran la semilla de la palabra de Dios en el corazón de un niño, ésta echará raíces, aunque puede tomar mucho tiempo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es tan valioso memorizar las Escrituras. Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, volverá a nosotros cuando la necesitemos. A veces, cuando tienes que tomar una decisión, son los versículos de la Biblia los que te muestran cómo tomarla correctamente. Así que una vez más. Cuando camines, te guiarán, cuando te acuestes, te guardarán, cuando te despiertes, te hablarán. Este es el secreto del éxito. Así que lee la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios, porque toda la sabiduría se encuentra en ella. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.